Buenas a todos, saludos en este nuevo podcast, en este nuevo ratito de historia. Hoy nos vamos a ir a la Guerra Civil Española, pero no vamos a hablar de la guerra en sí. Vamos a hablar de uno de los dos bandos, en este caso el bando sublevado, el bando rebelde, y una de las unidades militares que más apoyo le dio al general Franco y que fue, según muchos historiadores y muchos autores, uno de los mayores y mejores puntales que tendría el ejército rebelde para hacerse con la victoria final. Hoy vamos a hablar de la Legión Cóndor. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que la Legión Cóndor era un cuerpo no solo aéreo, sino también terrestre, aunque bueno, era más famoso por sus aviones de caza, los Heinkel, los Messerschmitt, los cuales muchos de ellos sirvieron como laboratorio, como blanco de prueba para Adolf Hitler y sus generales en vista de la Segunda Guerra Mundial, que se desataría años después, apenas 3 años después de la Guerra Civil Española. En el año 39 acaba en abril la Guerra Civil Española y en septiembre empieza la Segunda Guerra Mundial. Este cuerpo era un cuerpo expedicionario, como es llamado los cuerpos militares que van a otros países. Su función era el apoyo logístico y militar al bando sublevado y el tamaño era de unos casi entre 15.000 y 20.000 hombres, ya que muchos iban rotando, venían e iban de Alemania y nunca había no es que no hubiera un número fijo y exacto, sino que nunca estaban todos sobre el terreno, ¿de acuerdo? Tenía también unos 600 aviones, 600-700 y unos 6.500, 7.000 hombres. Recordemos que muchos de estos hombres luego fueron oficiales militares que lucharon en África, que lucharon en Polonia, en Francia, en la Unión Soviética y aquí en España adquirieron, por supuesto, experiencia y pudieron poner a punto los sistemas de armas de los aviones y de los vehículos que luego emplearían más adelante, ¿vale? Un laboratorio de prueba, un blanco de prueba. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de cómo llega la Legión Cóndor a España. La Legión Cóndor en un principio no estaba previsto que se mandara ningún tipo de ayuda a Franco durante los sucesos del 17 y 18 de julio, durante el lanzamiento militar. Cabe decir que a España se llega a la situación de guerra civil debido a que ni los sublevados pudieron hacerse con el control del territorio, ni los gubernamentales, los republicanos, pudieron aplastar la insurrección, por lo cual cuando ninguno de los dos bandos llega a alzarse con la victoria, se llega a una situación de estancamiento y del más que probable guerra civil. Es verdad, en el plano aéreo, vamos a hablar del plano aéreo, aunque también hablaremos del plano terrestre un poquito más adelante. Los sublevados tenían inferioridad aérea en un principio, ya que la flota marítima y el ejército del aire permanecía en manos de la República en su totalidad. Había aviones, había unidades que se pasaron al bando rebelde, pero eran las mínimas, por lo cual el general Franco, el general Queipo de Llano en Andalucía, el general Mola en Navarra, necesitaban de aviones, no solo para el transporte de tropas, sino para una superioridad aérea que les permitiera contrarrestar los aviones republicanos, posteriormente aviones soviéticos enviados como refuerzo, y poder tener así el dominio de los cielos, y así, bueno, no es que tuvieras una victoria más rápida, pero sí tenías el elemento aéreo de tu parte. Bien, ¿a qué punto llegamos? Bueno, pues llegamos al punto de que la intervención alemana en la guerra civil no solo permitió a Hitler mejorar la calidad de sus aparatos y reparar los defectos del arma aérea de la Luftwaffe, sino que también metió a España, la ató, digamos, se puso una cadena, una esposa se esposó con España, en el sentido de que España le debía un montón de dinero en forma de deuda y materiales como el wolframio, el hierro, el acero para construir municiones, es decir, para fabricar municiones, por lo cual el negocio de Alemania era redondo. Enviaba un puñado de soldados, de aviones y de vehículos y a cambio recibía, bueno, pues las materias primas de España que necesitaba para sus campañas. También es verdad, de esto no hablaremos, pero bueno, lo mencionamos un poquito así de pasada, que es que Benito Mussolini, el dictador de Italia, también enviaría cazas italianos y aviones de transporte de tropas llamados ZV, el Cuerpo de Tropas Voluntarias, que era inferior en número no es que fuera inferior en calidad, más bien, a los alemanes. Y bueno, el ejército italiano en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Civil fue un desastre. Eran muchos, pero estaban mal armados, muchas veces con una moral paupérrima. Y por supuesto, por ejemplo, en Guadalajara a los republicanos les causaron 9.000 muertos, ¿vale?
ya os podéis imaginar los ataúdes hasta donde llegaban, varios kilómetros, según la prensa y los reporteros. Bueno, esta operación fue denominada Operación Fuego Mágico, el envío de las tropas alemanas, del cuerpo expedicionario alemán, a la España de Franco. También se enviaría, junto con la Legión Cóndor, lo que hemos dicho, el apoyo logístico, carros de combate, sobre todo los llamados Panzer I, que son los más antiguillos, ¿vale? Los más antiguos. Estos luego muchos se les dio a España, se le donó a España, porque imaginaros cómo tiene que ser para que te donen materia militar, es decir, un poquillo basuriento en ese aspecto. Eran útiles, pero bueno, los alemanes ya tenían los Panzer II, los Panzer III, bueno, modelos superiores. Y con esa, como curiosidad, con esos vehículos acorazados, se crearía la primera división acorazada, un regimiento acorazado en el año 43. Ya os podéis imaginar la calidad de esas unidades. También se enviarían unidades de artillería, se creó una escuela de carros de combate, en la cercanía de la ciudad de Cáceres, en el castillo de las Arguijuelas de arriba, ¿vale? Una especie de academia militar para oficiales, bueno, y para poner a punto los sistemas de armas. Y bueno, y esta Legión Cóndor comenzaría su periplo, ¿de acuerdo? Trasladando a las tropas desde África a Sevilla, a España, al aeródromo de Tablada, ya que los republicanos habían impuesto un bloqueo en el estrecho y no tenían aviones suficientes, por lo cual el general Queipollano, el ejército del sur, necesitaba tropas de los regulares y de la Legión, tropas moras también, para hacerse con la situación, no solo lo que quedaba de Sevilla, que quedaban todavía algunos barrios por tomar, sino también para expandirse por Andalucía. Se hicieron los preparativos, los aviones comenzaron a llegar al norte de África, se crearon varias empresas tapaderas, ¿vale? Para el tráfico de divisas, de dinero, en fin, con agentes nazis y españoles pro-nazis en el norte de África. Es verdad que el mariscal Hermann Göring no estaba muy de acuerdo con enviar tropas y con enviar ayuda a los españoles, al bando sublevado, porque pensó que esto podía alterar un poco el equilibrio y la diplomacia en Europa, que Inglaterra, Francia se enfadaran, Italia, en fin, era un asunto muy delicado y ahí tenía razón. Tenías que obrar con mucha pericia, la Unión Soviética también estaba por otro lado, para meterte en el charco, pero poder luego salir de él. En esta ocasión, Alemania pudo salir del charco de la guerra civil, pero no desde la Segunda Guerra Mundial. Se enviarían también, por supuesto, armamento, municiones y todo, digamos, fue más sencillo porque Franco fue reconocido por Hitler y por Mussolini como el único interlocutor válido. Más adelante lo reconocería la Iglesia, más adelante lo reconocerían los grandes poderes, pero Hitler y Mussolini, como Franco tenía sus emisarios, sus embajadores, pero bueno, el único interlocutor para recibir ayuda. ¿Cuáles son las motivaciones políticas para la intervención de Alemania? Como ya hemos dicho, aunque Italia también envió ayuda, Hitler vaciló en su decisión de enviar ayuda. Mussolini era más campechano, más mediterráneo en ese aspecto. Empezó a enviar ayuda, incluso le vendió 2 submarinos a Hermano Nacional. Pero ¿cuáles eran las motivaciones? Bueno, pues eran muy sencillos. Para Hitler existía una serie de hechos que le servirían en un futuro para su política expansionista y militarista. Por ejemplo, la victoria de Franco representaría un aliado en Europa, ¿de acuerdo? Y además tendría Francia aislada. La tensión interna que venía existiendo en Francia, por ejemplo, entre izquierda y la derecha, se vería exacerbada por una guerra civil en España. Un motivo más de discusión entre ambos sectores. Ello podía servir en un debilitamiento de la posición común frente a Alemania, es decir, le convendría ayudar al bando sublevado porque así en otros países se pelean los bandos políticos, caen los gobiernos y eso le permitía a Alemania tener caminos más despejados. Luego, por supuesto, donde ganara los militares sublevados a los republicanos, Hitler puede contar a posteriori, es decir, cuando acabe la guerra, con la ventaja de una España aliada en materias primas, en transporte. Fijaros las Islas Canarias, Ceuta, Melilla, es verdad que estaba ahí Gibraltar, pero bueno, España es un país muy goloso geográficamente hablando. Y por último, la ayuda a los italianos en el conflicto español alejaría la posibilidad de que las democracias occidentales atacasen Italia por miedo a una guerra con Alemania. Luego firmarían el llamado Pacto de Acero, en el que los dos países se unirían, y esto atraería a Italia más aún hacia el Tercer Reich alemán. Cabe decir que en muchas ocasiones
ni alemanes ni italianos se llevaban muy bien en el frente de batalla, porque en el fondo unos eran germánicos y otros eran mediterráneos, como nosotros, ¿de acuerdo? El primer contingente de importancia, es verdad que en julio llegaron algunos aviones y bueno, para trasladar esas tropas, pero ya fue a partir de noviembre, ¿vale? Cuando ya la situación se había estabilizado y cuando prácticamente los sublevados, los franquistas estaban a las puertas de Madrid, ¿vale? Los primeros aviones que enviaron fueron los Junker Ju-52, ¿vale? Para el transporte de tropas y los cazas Heinkel, que momentáneamente, bueno, de manera, ¿cómo se diría? De manera provisional le dieron a los aliados, a los rebeldes, perdón, el control del sur de España en cuanto en tanto fueron superiores aéreamente a los republicanos, los cuales empezaron a recibir refuerzos en los puertos de Alicante, Cartagena y Valencia de fuerzas soviéticas, ¿vale? Ahí se frenó la ofensiva en las puertas de Madrid de Franco. Es más, si hubieran los republicanos lanzado una ofensiva con todo el material desde Madrid hasta Sevilla, hubieran barrido a los nacionales, a los sublevados, porque estaban las líneas tan extendidas de comunicación, de suministro y de tropas que lo hubieran barrido. Pero bueno, eso es otra historia. También la Legión Cóndor fue responsable del bombardeo de Guernica en el País Vasco, donde se concentraban 3 factorías de munición y armamento que servían a la República, volaron el pueblo por completo. También eran muy valiosas sus baterías antiaéreas, también era muy valiosa su servicio de información y también participaron en la llamada Batalla de Madrid, el bombardeo sobre Madrid y el poner a raya a las unidades aéreas republicanas que defendían no solo la capital de España, sino el ejército del centro. También participaron en operaciones navales, no había unidades navales, pero participaron en bombardeos de puertos, en bombardeos de depósitos, de suministros, sus acuartelamientos y aeródromos. El principal, uno de los principales y los primeros, estaba en la ciudad de Sevilla, que era el aeródromo de Tablada. Luego tenían el aeropuerto, el cuartel general, que era el aeródromo militar de León. Luego había otro cuartel en Tarragona, que era el aeropuerto de la Cenia, en Cantabria de Pontejo, en Santander de la Albericia. Luego había otro que era Las Migueras, Villa del Pardo, un aeródromo, y el cuartel de Santo Tomé. Pero el aeródromo militar de León es el aeródromo, el cuartel general del centro, donde en ese centro de España, donde tenían la Legión Cóndor su cuartel general. Próximo a Burgos, donde Franco tenía su cuartel general, y próximo a Madrid, desde donde podían bombardear la capital de España. Cabe decir que participaron no solo en la campaña del sur, de Andalucía también, participaron en la campaña del norte, ¿vale? La ofensiva del norte, Santander, Asturias, el País Vasco. Participaron también en la ofensiva final, que fue cuando los republicanos ya se rendían, en el frente de Aragón, del Levante. Participaron, por ejemplo, oficiales importantes como puede ser Hugo Sperle, que luego tendría importancia en la batalla de Inglaterra, como general de una de las flotas de combate de la Luftwaffe, que quedó libre, por cierto, en un juicio que le hicieron al final de la guerra. Participó Oscar Dillewanger, ¿de acuerdo?, que murió en junio del 45, uno de los más siniestros oficiales del ejército alemán en la lucha antipartisana. Cogió experiencia también en la guerra civil. Luego estaba Edward Newman, que fue uno de los importantes oficiales que luchó también en la Segunda Guerra Mundial en el aire. Y luego estaría el jefe de Estado Mayor de la Legión Cóndor, que era Wolfram von Richthofen, que moriría en julio del 45 siendo prisionero de los alemanes en un hospital militar, tras ser operado de un tumor cerebral. Luchó, por cierto, en Stalingrado, y aquí fue donde cogió la experiencia de combate. Como hemos dicho, y ya para finalizar, la Legión Cóndor participaría en las consecuencias de la intervención de la Legión Cóndor. Se cifran en unas 180 expediciones a lo largo de toda la contienda. Para 1939 participaron en un desfile en Barajas, luego fueron recibidos como héroes en Alemania. En fin, todo el que participó en la Legión Cóndor a su regreso a Alemania tenía ese plus en su expediente,
Cabe decir que las fuerzas alemanas presentes durante la Guerra Civil Española estuvieron siempre en unos 10.000 hombres, como ya he dicho. Es verdad que había entre 15 y 20.000, pero iban, venían, por lo cual estuvo cifrado en unos 10.000 hombres. Aunque en el desfile de Berlín, de mayo del 39, fueron unos 14.000, claro, todos los que estuvieron. Aunque tú hubieras estado 2 veces en España, bueno, tienes derecho a la medalla de participación de campaña y participas en el desfile de Berlín. Cabe decir que muchos de los que ayudaron no eran militares, pero eran personal civil e instructores, ¿de acuerdo? Pilotos había menos, infantes había menos, por supuesto. Fallecieron unos 300 alemanes. Y el núcleo duro de esta Legión Cóndor eran los pilotos, ¿vale? Muchos de ellos participarían luego en Francia, en el bombardeo sobre Londres, en fin, adquirieron importancia. Cabe decir que el núcleo duro de la Legión Cóndor eran unos 5.000 hombres. Hemos dicho que entre 15 y 20.000 la conformaban, pero 5.000 eran los que formaban de verdad la Legión Cóndor. Soldados, hombres las personas que manejaban armas y las personas que iban en combate. El resto eran cocineros, servicio de inteligencia, el cartero, el médico, el enfermero, aunque eran de la Legión Cóndor, por supuesto, y tenían derecho a ser tratados como militares, que es lo que eran. ¿De acuerdo? En el cementerio de la Almudena de Madrid hay tumbas de militares, en Cáceres no todos se repatriaron a Alemania. Muchos de ellos descansan todavía junto con italianos, con republicanos, con nacionales, que casi todos los países albergan tumbas de conflictos que no han sido suyos. Y el muerto, una vez que está muerto, lo que hay que honrarlo, respetarlo y dejarlo donde está. Y bueno, el 24 de mayo, como curiosidad, de 1939, pues se fueron desde el puerto de Vigo, desfilando por las calles al estilo fascista, y llegaron al puerto de Hamburgo, ¿vale? Y ya, bueno, pues como curiosidad, hasta principios de los 90 no existiría en la República Federal Alemana un movimiento de recriminación por parte de la Legión Cóndor en España, ¿vale? Ese tema se estuvo silenciado y habría protestas, había quejas y bueno, la Legión Cóndor en 1997 se aprobó eliminar a todos los miembros de este grupo de combate como militares heroicos, ¿de acuerdo? Se les dejó en ese estado de simplemente militares o incluso algunas, no sé si se les llegó a borrar o no, yo creo que por ley no se podía, pero se pidió disculpas. El presidente de la República, Roman Herzog, que fue presidente de la República Federal del 94 al 99, pidió perdón y bueno, se aprobó eliminar a todos los miembros de la Legión Cóndor que fueron nombrados en los registros militares alemanes a militares heroicos, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí hemos llegado. Este cuerpo de tropas que Franco le debió mucho porque fue, imaginaros, tecnología alemana en la España de los años 30. Eso es impresionante. Y fue uno de los que ayudó a ganar la Guerra Civil Española, el cuerpo de tropas voluntarias italianos y los alemanes también. Luego habría irlandeses, portugueses, pero bueno, son los alemanes y los italianos los que de verdad pusieron la carne en el asador, nunca mejor dicho, para que los alzados, los sublevados, los rebeldes se hicieran con España. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado. Recuerden, viajen, disfruten, culturícense y sobre todo vivan la vida. Hasta la próxima entrega, hasta el próximo vídeo y cuídense mucho.